Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que esté muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Ten mucho cuidado con las estafas, Virgo, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo, cariño. Muy bien. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, cariño. Me dicen, el número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti y el mensaje es el pensador, Virgo. Siento como que tú me dices, Richard, siento que no puedo avanzar, me siento un poco estancado, un poco estancada. Cada vez que siento de repente que voy a llegar lo que es a la cima, al éxito, cariño, es como que te pusieran lo que es barreras. Pero mi querido Virgo, ¿sabes qué siento? Siento que las barreras como que tú lo tomas muy intenso, cariño. Es cierto que te ponen barreras, pero fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, este personaje que está pensando, está meditando, es una hada, tiene alas, cariño. Es verdad que hay una pequeña barrera, pero cariño, tranquilamente esta persona puede trepar o simplemente puede volar y pasa lo que es esa barrera, corazón, ¿vale? Siento que esa barrera, cariño, que está lo que es en tu vida, es una barrera espiritual, ¿vale? Pero de una forma negativa. ¿Por qué? Aquí no sé si lo puedes ver con esta cámara, pero en esta pequeña barrera, Virgo, sale lo que es un rostro. Hay un perfil de un rostro. Entonces, cariño, tú no entiendes por qué cada vez que vas a lograr algo, cada vez que vas a llegar lo que es a tu éxito, aparece una barrera. Siento que alguien, Virgo, siempre está pendiente de tu evolución, de tu avance, de tu crecimiento. O puede ser, cariño, que por más que esa barrera sea pequeña, tú te ahogas lo que es en un vaso de agua. Entonces, cariño, recupera tu poder. Las barreras están ahí, corazón. Ya sabemos que hay un problema, pero tú tienes que mirar para adelante, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo a Dios y al universo. Estas dos cartas, ¿qué me dicen? La barrera, mira corazón, la carta de la torre, la barrera, cariño. La carta, mira, y tu signo Virgo, por Dios, y tu signo Virgo. La carta de la emperatriz es tu signo, corazón. Estás cargando prácticamente una cruz, por llamarlo así. Siento que desde hace mucho tiempo, puede ser que estás llevando una situación que me dice Richard, a veces quiero cerrar página, a veces quiero olvidar o a veces simplemente quiero desaparecer, cariño, ¿vale? Estás cargando algo, cariño, desde hace mucho tiempo, la cual de repente te tiene un poco cansado, cansada, agotado te tiene ya, cariño. Tenemos la carta de la torre. Entonces, Virgo, tú ya sabes lo que hay. Tú tienes que cambiar las energías, porque esto también son como vampiros energéticos. Lo que están queriendo, Virgo, es que tú te debilites más, es que tú simplemente pierdas el control de tu vida, cariño. Es importante que te recuperes, es importante, corazón, que asumas tu poder, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio, con un Virgo. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra. Cierras con otro Virgo, corazón. Te enseño las cartitas. Tú solamente toma lo que es tuyo. Solamente esto. Vamos a ver, te preguntas por qué me pasa esto, por qué no me funcionan las cosas, por qué de repente las personas se alejan. ¿Por qué? Porque tienes una barrera, cariño. Muy bien, tienes que cambiar la energía. Tú puedes. Me dicen la letra C y la letra D. Vamos a ver. La letra T. La letra D, otra vez. La letra C, otra vez, cariño. A ver, uno más.
Otra vez la letra C y la letra D, cariño. A ver, cariño, aquí acabo. La letra F, muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Virgo. Vamos a ver qué más me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude. 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 Que Dios y el universo me ayude. Me dicen, sentimientos, cariño, sentimientos, la liebre. Tienes como esa energía de repente, mi querido Virgo, de querer gritar, de querer llorar. Tienes como esa energía posiblemente de ir detrás de una persona y decirle, por favor, déjame en paz. O simplemente, cariño, necesito que te comuniques conmigo, necesito que vuelvas. Es como si fuera lo que es una bomba de tiempo, tu Virgo, ¿vale? Estás a punto de reventar. ¿Por qué? Porque tienes mucha energía relacionada con los sentimientos, mucho estrés relacionado con los sentimientos. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, inclusive puede ser que me diga, Richard, yo no aguanto esta situación, voy a cambiar mi vida desde cero. Cuando yo te digo desde cero, Virgo, a lo mejor te quieres ir a otro lado, quieres emigrar a otro país, yo qué sé, cariño, pero es como que necesitas salir corriendo de casa, Virgo. Te sientes como muy presionado, muy presionada en el lugar donde tú estás. Haz una limpieza energética en tu casa, cariño, porque siento que todo lo que tú has estado viviendo en el transcurso de tu vida, hay un cúmulo ahí. Hay un cúmulo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Ten cuidado con el estrés, ¿vale? Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Ten cuidado con el estrés. Me dicen, la carta del Rey de Espadas, la carta también del Rey de Copas, cariño, la carta del 7 de Pentáculos y cierras con la carta de la Reina de Copas. Es como que te atrae una persona, mucho te atrae, pero es como que este amor, cariño, en vez de darte alegría, en vez de darte paz, te trae tristezas, corazón, ¿vale? Vamos a relacionarlo de una forma general. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente tu amor es tan grande por tus hijos, por un amigo, por una amiga, por un familiar, pero esta persona, cariño, en vez de repente de portarse bien, como que te complica tu mundo, te complica tu historia, cariño. Es esto, ¿vale? Tú me dices, Richard, no puedo avanzar, no puedo ser feliz lo que es en la casa, no puedo de repente ya confiar en los demás, etcétera, etcétera. No sé por qué siento, Virgo, que te vas a llevar una decepción, posiblemente de una persona que te importaba. ¿Vale? Te importaba. O te acabas de llevar lo que es una decepción de una persona que te importaba, mi querido Virgo. ¿Por qué? Porque me dicen, yo veo que tú, Virgo, siempre quieres lo mejor para esta persona, porque aquí estamos lo que es la carta de Caballero de Espada, estás rezando, estás meditando, esta persona te observa, esta persona te mira, pero aquí hay un dolor, aquí hay una tristeza. Puede ser que muchos de vosotros, cariño, no son correspondidos, posiblemente lo que es en los sentimientos, o no eres correspondido por él o por ella, o por la familia también. Puede ser por la familia, puede ser que tú me digas, Richard, siempre estoy trabajando, siempre estoy poniendo todo de mi parte, pero ellos es como que yo no existo, es como si tú fueras un fantasma, Virgo, cuando prácticamente tú eres un pilar muy importante en ese templo, en esa casa, mi querido Virgo, ¿vale? Te enseño las cartitas, vamos a continuar, corazón, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice en el tarot. El tarot arcano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. El tarot arcano. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Me dicen, la carta también del Caballero de Espadas, la carta también del Paje de Pentáculos, la carta del 3 de Espadas. Y cierras con la carta del 5 de Copas. Muchos de vosotros, cariño,
puede ser que exista algún tipo de malentendido relacionado con la parte económica, cariño. Es como que una persona, ten mucho cuidado, Virgo, si a lo mejor te piden prestado dinero, si a lo mejor de repente tú necesitas recuperar algo relacionado con el dinero, es como que siempre te ponen pretextos, es como que siempre te están contando cualquier historia, ¿vale? Te venden, como se dicen, gato por liebre, mi querido Virgo. No vaya a ser que tú me digas, Richard, he prestado dinero a una persona y esta persona no te devuelve. No vaya a ser que a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, quieres prestar a una persona y esta persona pues no está siendo claro, o de repente te da larga. Pasado mañana, sí, Virgo, sin falta. Pasado mañana te voy a devolver, pasado mañana vas a recibir ese cheque, etcétera, etcétera. Es como que te preguntas, ¿por qué actúan de esta manera? ¿Por qué me hacen quedar mal a mí y también al resto? Porque puede ser que muchos de vosotros, Virgo, ese dinero también sirve, yo que sé, para tu familia, para tu proyecto, para tu sueño. Pero lamentablemente, mi querido Virgo, en base a que esta persona es muy irresponsable, tú vas a tener un problema, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón, solamente esto, ¿vale? Pero está relacionado con los sueños, con los proyectos, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos, ¿vale? La carta del 3 de bastos. Tenemos lo que es la carta del colgado, la carta también del 8 de bastos. Y cierras con la carta del 9 de bastos. Vale, Virgo. Trámites legales, documentos, algo que esté relacionado con tu vida. Si no está relacionado con tu vida, déjalo. Me dicen, siento como que una persona con la cual de repente vosotros llevan algún tipo de trámite legal o de documentos, puede ser que las cosas se retrasen porque aquí yo veo, mira, una mujer con autoridad. También puede ser un hombre, ¿vale? Una mujer con autoridad, veo que la sentencia o el documento que te da te va a llevar lo que es a pique, cariño. Hay una caída. Hay una caída, mi querido Virgo. Si muchos de vosotros están en un trámite legal, posiblemente puede ser que la sentencia o el documento no va a salir lo que es a tu favor. Entonces, ve con cuidado. Noto, mi querido Virgo, que más adelante tienes que hacer un viaje, corazón. Posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, no quiero ir sola, no quiero ir solo porque en el lugar donde voy, a lo mejor tienes, yo que sé, cariño, asuntos pendientes que resolver. Muchos de vosotros también, aquellos que van a hacer un viaje, tienes que confiar en ti, ¿vale? No me digas, Richard, se presentó una persona y me dijo, te ayudo a llevar la maleta. No, tienes que ser un poco desconfiado, desconfiada con tus cosas personales, especialmente para aquellos que van a hacer un viaje, me están diciendo, mi querido Virgo, corazón. Entonces, ve con cuidado, cariño. Vamos a continuar porque puede ser que también por ahí tengas algún tipo de problema legal, porque piensa que aquí hay una persona que sentencia, aquí hay una persona que dice, no, tú tienes el error, pues entonces vas a tener que pagar, cariño. Vamos a ver, o algo más. Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué más me dicen? Que Dios universo me ayude. Otra vez, la carta de la justicia, corazón. Te recomiendo, mi querido Virgo, que vayas con 5 ojos. Ya está, en plan araña. En plan araña, cariño. Ve con 5 ojos. La carta también del 3 de copas. La carta también del as de copas, cariño. Guerra avisada no mata soldaditos, mi querido Virgo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú de repente tú crees que tienes que hacerlo con documentos legales, hazlo con documentos legales. No vaya a ser corazón que a lo mejor de repente, ejemplo, tú prestes lo que es un dinero o te deben lo que es un dinero, ellos lo están pasando bien, ellos lo están pasando bomba y tú estás teniendo necesidades o esta persona se va a reír lo que es en tu cara, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, cariño, ve con cuidado. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Por eso que yo siento con esta carta del oráculo, es como que tienes posiblemente un choque de sentimientos. Es como que me dices, Richard, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué, cariño? Porque tienes un buen corazón. Por eso te pasa. Porque a lo mejor de repente confías mucho en los demás. Por eso te pasa esto, Virgo. Tienes que ser un poco desconfiado y desconfiada en la vida, mi querido Virgo, ¿vale? Como yo. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vamos a ver qué me dicen los ángeles. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Esta carta, mucho te sale la carta de la justicia, 6 de tierra. Recibir dones en forma de dinero. Ya creo que la lectura está siendo muy clara, ¿no?
tiempo y esfuerzo, nuevas oportunidades profesionales, recibir un préstamo o pagar deudas. Y aquí yo tengo lo que es la balancita, cariño. Todo lo que tú hagas relacionado con el dinero, hazlo bien. No, Richa, yo confío en Pepe Lucho, Richa. Además me ha dicho que si yo le empresto, me va a amar para siempre. Ay, por Dios, cariño, sinceramente, ilusa, cariño. Todo lo que tú hagas relacionado a lo que es en la parte material, trámites, documentos, dinero, préstamo, hipotecas, hazlo bien, mi querido Virgo, ¿vale? Es esto. Si tú lo haces bien, corazón, no vas a tener problemas, mi querido Virgo. Por favor, reacciona. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Que Dios universo me ayude, Virgo, que Dios universo me ayude, Virgo. Para muchos de vosotros, corazón, hay una propuesta o hay una persona que se pone en contacto contigo o posiblemente te ofrece su ayuda, su apoyo. Esta persona puede ser delgado o delgada, con textura normal, cabello corto, negro o un poco largo puede ser, cejas pobladas. Si son varones, cariño, tiene un poco de barba, de bigote, tatuajes también, sea hombre o mujer, me dicen. Es una persona que se viste muy informal, puede ser de repente, yo que sé, chándal, buzo, tejanos, jean, un polo, una camiseta, zapatillas, me dicen. Posiblemente el contacto, el ofrecimiento va a ser a través de una llamada telefónica o mensaje de texto. La carta también de la Reina de Espadas. Siento que en base a esta propuesta hay una persona que está en la distancia que posiblemente, mi querido Virgo, todo este tiempo te ha estado observando, a pesar que no te habla, a pesar que no te dice nada. Esta persona, cariño, está enterado y enterada de todos tus movimientos, mi querido Virgo. Puede ser que esta persona aparece, pero ¿para qué? Simplemente para fastidiarte esa nueva propuesta que te llega. Tú solamente tómalo de una forma general. Me dicen también, la carta del 9 de bastos, cariño. Hay personas en tu entorno o posiblemente hay una persona, cariño, como que a lo mejor de repente te quiere ver, yo qué sé, enterradito o enterradita. Ten mucho cuidado, cariño. Hay una persona que tú lo tienes cerca, posiblemente están al costado de la casa, cariño, ¿vale? Puede ser tu vecino o tu vecina de al frente, de al costado, o vosotros viven juntos. Ten mucho cuidado con esa persona, porque esa persona aparentemente puede ser que está tranquilo o tranquila, pero por dentro, cariño, está tramando algo. Puede ser que sea muy moreno, muy morena, está muy bronceado o bronceada, o puede ser de rasgos mulatos, alto o alta. Me confirmó. Me dice también, mi querido Virgo, muchos de vosotros, Virgo, vas a estar conociendo a una persona muy especial en una reunión, en una fiesta, en un compromiso. Te vas a sentir como realizado o realizada con esta persona. Va a ser una persona que es muy distinto a tu carácter y quizá de repente por eso te llama la atención. ¿Cómo puede ser, Richard, que esta persona, que somos tan diferentes, me llame tanto la atención? ¿Por qué? Porque vosotros posiblemente sois llamas gemelas, pero este encuentro va a ser en el mundo de la noche, compromiso, fiestas, reuniones, etcétera, etcétera. La carta también de la sota de copas. Hay una persona que puede ser menor que ustedes o que no supera los 30 años, aunque a veces está un poco distraído o simplemente no te entrega el amor como tú quisieras. Este hombre o esta mujer siente algo importante por ti, simplemente que está recién experimentando una relación formal. Puede ser que sea de piel blanca, cabello castaño, se lo pinte, ojos claros, mi querido Virgo, vive cerca de la costa, vive cerca del mar, corazón. Sí, esta persona tiene sentimiento por ti. Simplemente, mi querido Virgo, puede ser que tú seas su primer amor, puede ser que a lo mejor nunca ha tenido lo que es una experiencia formal y contigo sí. Siento que este chico o esta chica está por ti. Bendiciones, mi querido Virgo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, corazón.